Buenas noches a todos. Bienvenidos al Café Tutorial de Productividad y Calidad. Estaremos dando inicio a la sesión en unos minutos. Daremos unos 5 minutos para que puedan ingresar otros compañeros y puedan participar de la actividad. Buenas noches a todos. Catherine, bienvenida. Julián, Juan. Daremos unos 5 minutos para que sus compañeros puedan conectarse. Mientras tanto, les explico muy rápidamente la plataforma. Tienen sobre su lado derecho el chat en donde pueden hacer las preguntas acerca de los temas que se tratarán durante el café, enfocados en productividad y calidad. Y adicionalmente tienen unas opciones para poder levantar la mano en caso de que necesiten hacer una pregunta o quieran hacer una consulta. Pueden alzar la mano y les daremos la palabra o pueden escribir en su chat para que puedan compartir con nosotros las dudas que tengan. Bueno, estamos a la espera de sus compañeros y pueden recordarles que ya estamos con el café iniciado y pueden ser parte de la actividad del día de hoy. Bienvenida Paola. Adelantémonos un poco. Paloma nos saluda y les indica que si presentan algunas inquietudes sobre los temas del proyecto, también se pueden realizar esta noche en el café tutorial. Entonces, en un minuto más ya daremos inicio. Hola a todos, ¿cómo van muchachos? Aunque todos están callados porque les toca pedir la aprobación de Marta que nos está ayudando con este café. Ahí igual tienen unas manitos que aparecen, tal como Marta les comentaba, para que puedan, digamos, o bien participar o como tal pueden chatear y escribir directamente o al anfitrión, ¿no es cierto, Marta? Porque a mí no me puedes Correcto, escribir directamente, o digamos el chateo normal dentro del grupo. correcto. Entonces, siendo las 8:05, Paloma, damos inicio. Entonces, bienvenidos a nuestro café tutorial de productividad y calidad.
Hoy estaremos con el apoyo de la docente Paloma Martínez, quien responderá todas sus dudas y responderá las preguntas que nos hicieron llegar por medio de la encuesta sobre los temas en específico que están dando en su asignatura. Adicionalmente, recuerda a los que de pronto no estaban cuando Paloma nos escribió, nos indica que si tienen inquietudes sobre los temas del proyecto, también las podemos resolver en la actividad del día de hoy. Entonces, siendo así, Paloma, te doy la palabra. Damos inicio al café. Vale, muchas gracias. Dentro de las inquietudes que planteaban, lo que pasa es que veo que todavía no está acá los principales dolientes que pensaría yo para ir relacionando. Una de las preguntas que planteaba alguien, no sé quién, es, Edwin. ¿Edwin? Ok. Sí, correcto. La primera, ¿sí? ¿Cómo se puede mejorar Correcto. la productividad desde el punto de vista del área de planeación? La productividad, como ustedes muy bien saben, se puede mejorar en cada una de las partes de la organización. Es decir, yo puedo hacer una mejora puntual, lo que pasa es que muchas veces las mejoras puntuales pueden llegar a tener una repercusión a nivel de otro tipo de procesos y se puede llegar a ver afectado. Es decir, usualmente tenemos que analizar de una forma sistemática, ¿no es cierto? eh, todo lo que es la productividad, pero es claro que, digamos, desde el área de planeación yo puedo llegar a mejorar la productividad porque, por ejemplo, si no tengo bien estimado lo que es la parte de la demanda para la parte de la planeación de la producción, pues de ahí en adelante yo ya voy a comenzar a fallar en todo lo que es el proceso de planeación como tal de la producción. Es decir, cuánto tengo que fabricar, cuándo lo debo fabricar, cómo lo puedo llegar a fabricar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de recursos debo o tengo que adquirir para poder llegar a realizar esa planeación de la producción y no afectar como tal, pues digamos, a mi organización? Entonces, una de las partes fundamentales es la planeación. Si yo no planifico bien, pues como se dice, cualquier resultado puede llegar a dar. Es decir, puede ser un resultado positivo que usualmente no pasa. Usualmente lo que sucede son partes negativas que se generan como tal en la planeación, ¿sí? Entonces, no sé si como tal fui clara, pero la productividad es transversal a toda la organización y yo lo puedo como tal realizar o por área o por proceso para mirar cómo estoy afectando o a nivel global de la empresa, cómo se está afectando la productividad. No sé si Edwin estará y como tal, si le quedó claro. No veo a Edwin. No, creo que no se ha conectado aún. No sé si de pronto respondemos las últimas tres preguntas y Tampoco está la esperamos. otra doliente. Sí, Eh, sí, Las otras tres preguntas son de Zulma, ¿son? sí, ¿O de quién son? sobre TQM. Vale. Zulma nos realizaba unas preguntas relacionadas hacia lo que es el control total de la calidad. ¿Listo? Entonces, el control total de la calidad se puede mantener o se puede decir más que es como una filosofía sobre la cual se basan, ¿no es cierto? Digamos también muchos de los premios de calidad. El FQM, el Premio Colombiano de la Calidad, entre otros varios. Es decir, el TQM va más relacionado como a una filosofía de trabajo donde todas las partes están integradas para poder llegar a tener una calidad desde un enfoque, ¿no es cierto?, más gerencial y que a la vez está incluyendo todas las partes de la organización. Por eso es que, al igual que en muchos de los sistemas de gestión de la calidad normales, el liderazgo es un factor diferenciador y muy importante en lo que es el desarrollo de un plan de control total de la calidad. Pues obviamente ahí siempre tiene que haber
el involucramiento de todo lo que son las personas que nos están apoyando, ¿no es cierto? Y comenzar a cambiar un poco lo que es la filosofía de la organización. Para todo lo que es el TQM no es una filosofía que sea nueva, es una filosofía ya más bien un poco antigua, pero que ha permeado, como yo les decía, sistemas de gestión de la calidad. Más referentes o más referencias sobre todo lo que es el TQM, si uno lo quisiera llegar a implementar, hay varios casos que se pueden llegar a analizar, tanto desde el punto de vista colombiano, como yo les digo, con el Premio Colombiano de la Calidad, o a nivel internacional, que digamos a nivel internacional también tienen sus propios premios o sus propias modelos a seguir para certificar que se está trabajando con calidad, ¿sí? Entonces, está basado, pues obviamente en la fase del planear, hacer, verificar y actuar, y como tal se retroalimenta y también tiene unas subfases relacionadas. Si alguno de ustedes quiere, como tal, profundizar en todo lo que es TQM, hay varios libros en la biblioteca, también en la parte virtual, que se podría llegar que ustedes los pueden adquirir tanto de forma física como de forma virtual para que puedan irlos a analizar. Es más como tal, vuelvo y reitero, ¿no es cierto? Una filosofía que va a lo largo de la empresa, ¿sí? Y con esto pues ya se comienza a cambiar un poco lo que es la cultura de lo que es la calidad, que no solamente dependía de un departamento específico, sino que tiene que ser transversal, ¿no es cierto?, a todas las partes dentro de la organización. ¿Mm? Estos son como 10 respuestas como a varias preguntas ahí que fueron las que me hicieron, aunque Zulma como tal no haya llegado. Me gustaría saber si alguno de ustedes como tal tiene inquietudes, no sé, sobre el proyecto, sobre algo que les pueda colaborar. Porque pues digamos el caso, ya me lo entregaron, no lo he podido revisar todavía porque me lo entregaron hasta esta semana, algunos grupos, pero entonces pues para mirar a ver, ven, acá está Alejandra. Sí. ¿Qué tan útiles son los reportes de productividad para la toma de decisiones? Pues son súper importantes, es decir, Alejandra, ¿qué es lo que pasa? En calidad y en productividad hay un lema, ¿no es cierto? Que es muy importante y es, lo que no se mide no se puede llegar a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé muy bien cuál es, digamos, si tenemos como tal algún tipo de problemática, cuál es la problemática, ¿no es cierto? Que es usualmente nos está dando una alerta mediante un indicador y después de ese indicador yo tengo que devolverme para poder llegar a analizar a profundidad qué es, permítanme 2 segunditos. Ok, gracias Marta. A profundidad qué es lo que se necesita llegar a analizar, entonces ahí uno comienza, ay carajo, uno comienza a dar, digámoslo así, vuelta atrás, ¿no es cierto? Para, eh, para comenzar a reestructurar y mirar qué es lo que está fallando. Es decir, lo que es la productividad y sus indicadores son súper claves, súper claves, porque si no, podemos estar realizando las cosas o de una mala manera, o también podemos estar haciendo las cosas que no deberíamos de estar haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me estoy enfocando en un determinado tipo de producto y en realidad no es el core de la organización, igual pasa con los procesos. Entonces, tengo que reenfocarme para mirar hacia dónde voy, ¿sí? Y cómo lo puedo llegar a hacer. Por eso es que, insisto, ¿sí? Uno de las características claves y diferenciadores también de la especialización es la productividad. O sea, a mí no me interesa tanto producción, sino como tal productividad, enfoque, ¿no es cierto? No sé si fui clara, Alejandra. Y ya paso con la pregunta de Juan. No sé si Alejandra nos puede alzar la mano. Sí, correcto, dice que sí. Ok. Entonces continuaríamos con la de Juan. Sí. Amplío un poco para Alejandra. Si ustedes ven, ¿no es cierto? El caso que tuvieron que analizar
tenía varios tipos de enfoque de la productividad, ¿sí? Y como lo veíamos también en clase, hay muchas cosas que uno dice, uy, sí, claro, es súper productivo. Y cuando uno lo va a llegar ya más a analizar a profundidad, resulta que no es tan cierto ese mejoramiento como tal de la productividad. Entonces hay que ir adentrándose, adentrándose, adentrándose para poder llegar a determinar qué es lo que está afectando, ¿sí? Porque pues muchas veces se le da una solución a lo que no es, ¿sí? Y entonces es una solución parcial. Ay, permítanme 2 segunditos que me están escribiendo, 2 segunditos. Para. Problemas. Acá. Marta, Sí, correcto. porfa, para la otra sesión me están diciendo que tienen algún inconveniente para el ingreso, los estudiantes de segundo semestre. ¿De segundo semestre? Sí, señora. Que esto comienza a chillar, entonces no me puedo concentrar. Sorry. Perfecto. Pues ahí Listo, ya ya te... entonces hago esta gestión por internet. Dale. Vale, gracias. Continuamos Eh, entonces con la de Juan. sí. Listo, gracias. Juan pregunta, no, gracias a ti. ¿Cómo se gestionan los interesados en la producción? Eh, yo intuyo lo que me quieres preguntar, Juan, y voy a tratar, como les digo yo, de poner mi bolita de cristal, ¿bien? Y tú me dices si sí es lo que tú me estás diciendo o si no. Porque de interesados, pues tenemos diferente tipo de interesados. O sea, tenemos, como ustedes saben muy bien, los clientes internos, los clientes externos, pero también dentro de esos clientes externos o afectados, asociados, también están los famosos stakeholders. Entonces, no sé tú a qué parte de los interesados en la producción estás haciendo alusión. Entonces, si quieres, le puedes pedir a Marta que te ayude, ¿sí? Activándote el micrófono para que nos puedas aclarar un poco tu inquietud. No sé si Juan esté disponible. Juan. Ah, responde que es sobre los interesados internos. Ok. Pues, Juan, usualmente cuando yo tengo una parte en producción, en calidad, una de los elementos más esenciales es poder hacer, digamos, una labor de acercamiento, ¿no es cierto?, con cada una de las personas que están dentro del área de producción y demostrarles de alguna forma, ¿no es cierto?, la importancia que ellos tienen dentro de la tarea que se está desarrollando y adicionalmente, ¿no es cierto?, proponer de qué forma ellos nos pueden llegar a apoyar. Es decir, eh, el trabajo de cada uno de ellos es esencial para el cumplimiento de la meta. Si nosotros le damos la importancia a las personas, ¿sí? Y que ellos vean cómo es que todo se está engranando de una debida forma para poder llegar a lograr eso que queremos, pues ahí ya estamos haciendo una gestión de los interesados. ¿Eso cómo se logra? Mediante un liderazgo y un trabajo en equipo muy, muy fuerte. Es decir, que para eso usualmente yo tengo que implementar un tipo de desarrollo verbigracia, ¿no es cierto?, de trabajo en equipo. Entonces puedo hacer o círculos de calidad o trabajos mediante pequeños grupos de calidad para poder ir a desarrollar como tal proyectos. Y que a la vez, pues, como les digo, que eso tenga como una evolución en el tiempo. Al igual pasa en el Kaizen, ¿no es cierto? Tú tienes que tener el compromiso y el grupo Kaizen para que te esté apoyando y que tengan una meta definida, unos objetivos definidos y que cada cual pueda llegar a proponer sus soluciones y que no sea, por decirlo así, rechazada de una vez de tajo, sino se comiencen a evaluar los diferentes tipos de opciones que se tienen y asimismo comenzar a construir ese tipo de soluciones, ¿sí? El fundamento se basa en poder llegar a conocer a las personas que están trabajando
y obviamente alinearlos a esa meta estratégica o esa meta que tengo yo en la parte de producción, ¿sí? Para que todos sepan qué es lo que se espera y hacia dónde es que vamos, porque muchas veces el gran problema es que las organizaciones y uno mismo muchas veces asume que las cosas son claras y que todo el mundo sabe para dónde va, pero puede ser que no sea tan claro. Entonces, por eso mismo es que hay que hacer unas reuniones muy directivas, muy bien enfocadas para poder establecer esas metas y de qué forma se puede llegar a trabajar. No sé si te respondí, Juan. No sé si Juan se encuentra con nosotros. Sí, responde que sí, señora. Muchas gracias. Vale, Juan, con todo gusto. Y Alejandra. Creo que tenemos primero una pregunta de Alejandra. Sí, Eh, Juan Manuel Cubillos. Alejandra pregunta, previo a Juan Manuel, ¿existen técnicas para Ah, mejorar la productividad? ay, sí, me la comí. Ahí no Sí. la vi. Claro, claro que sí, Alejandra. O sea, todo lo que ustedes revisaron, digamos, desde un punto de vista general en clase, em, sirven para mejorar la productividad. Es decir, lo que pasa es que yo tengo que mirar, acorde al problema, cuál es la mejor solución que me va a aportar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un problema y tengo un cuello de botella, pues probablemente tendré que analizar más a profundidad lo que es la teoría de los... ¿Perdón? Fue alguien que tenía el micrófono abierto. Continúa, qué pena. Ay, pero ven, ¿Sí? yo creo que, perdóname, voy a hacer acá Ledis, bienvenida, pero Ledis es de segundo semestre. Yo creo que ella no está acá. Ledis, Ledis Martín. Sí, no sé quién es Experia, pero entonces pues para que Vivian también es de segundo semestre, son todos bienvenidos, pero no sé si como tal van a ingresar a este café tutorial o a otro. Por eso es que te planteo la inquietud, Marta. Pero bueno, entonces yo sigo hablando con respecto a la inquietud que tiene Alejandra, ¿sí? Si como tal queremos llegar a disminuir todo lo que son mudas, ¿sí? La herramienta o la técnica que está más relacionada con todo lo que es la disminución de mudas es todo lo que tiene que ver con el IN, ¿sí? Si como tal quisiéramos llegar a disminuir la variabilidad en los procesos, pues va más enfocado hacia una parte de Six Sigma, ¿no? Es decir, tú dependiendo de cuál sea la problemática que tengas, hay un conjunto de herramientas relacionados con lo que es la productividad que te pueden ayudar, sino que es que esas herramientas que van relacionadas con la productividad usualmente también tienen un enfoque en lo que es la calidad. Si solamente quisiéramos llegar a tener un análisis de productividad específico, entonces de productividad, no necesariamente de mejoramiento de la productividad, son dos cosas distintas, pues ahí ya hay, digamos, unas matrices y unas técnicas como DEA que son más especializadas para hacer un análisis de productividad, digamos, un análisis envolvente de datos para saber si son óptimos locales o globales, entre otras varias, ¿sí? Pero eso depende como tal de qué es lo que quieras llegar a realizar, pero basado en la problemática que tienes. Usualmente uno no solamente aplica un tipo de técnica o de filosofía, sino que uno hace un mix de técnicas o de filosofías. Por ejemplo, uno puede llegar a aplicar Lean mediante Six Sigma, y Six Sigma, que ustedes saben que ya se hizo como tal el matrimonio, que es Lean Six Sigma, pero también uno tiene un matrimonio que es Lean TOC, es decir, no son excluyentes, sino acorde con, pues yo voy seleccionando. Es decir, un ejemplo bobo, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, ah, sí, buenísimo, yo aplico las 5S. Sí, sí, pues las 5S pueden aplicar para muchas cosas, pero ¿por qué lo estoy aplicando? ¿Cuál es el problema que yo tengo para saber si aplico, por ejemplo, un balanceo o si aplico lo que yo les decía?
¿no es cierto? Lo que es un cuello de botella y miro a ver cómo puedo llegar a disminuir ese cuello de botella o qué es lo que tengo que realizar. ¿Eso de qué depende? Básicamente de la problemática que yo esté teniendo, ¿sí? Y puedo llegarlo a, digamos, a tener un mix de herramientas que me van a servir. ¿Mm? ¿Quedó claro, Alejandra? No sé si Alejandra nos puede indicar si le quedó claro o si quiere el micrófono para hacer alguna pregunta. Sí, señora, gracias. Y Ah, luego teníamos, yo voy en la de Juan Manuel, estaba en la de Alejandra, vale. sí, listo, vamos con la de Juan Manuel. Juan Manuel. Dice, si me emplean en una organización, ¿de qué tips existen para determinar la productividad de la organización en una evaluación general o como una primera impresión? No sé si Juan Manuel nos aclara. Sí, espérate porque estoy tratando de... Supongo que lo que Juan Manuel quiere establecer, ¿no es cierto? Es, pues que si se va muy a detalle, Juan Manuel, tú me dices si es eso o no. Si me voy muy a detalle a mirar qué es lo que me está afectando la productividad, o si, digamos, hago una análisis de productividad, digamos, de un semestre a otro, de un año al otro. No sé si Juan nos... Ok, creo que respondió. Vemos. Eh, La primera, o sea, la primera, supongo que tú estás entendiendo para que la primera está relacionada es con mirarla desde un punto de vista general, supongo yo. ¿Sí? Ok. Entonces, si la ves desde un punto de vista general, tú podrías llegar a sacar análisis, digamos, bajo tus resultados, ¿no es cierto?, de un año al otro y mirar, por ejemplo, como ustedes ya saben, cuánto se me está yendo en mano de obra, cuánto se me está yendo en uso de materiales y adicionalmente cuánto fue el incremento, digamos, o la salida que yo tengo de esa parte de producción y de los recursos que estoy utilizando. Si eso lo tengo desglosado, porque muchas veces lo tengo desglosado por línea de producción, pues yo ahí ya puedo llegar a tener un muy buen dato sobre qué es lo que podría estar afectando, ¿sí? Y ahí ya entro como tal a profundizar en la parte del análisis, ¿sí? Con esos datos, pues yo ya comienzo a decir, bueno, acá está fallando algo, ¿no es cierto? Y profundizo. ¿Te quedó claro? Esa era como tal la pregunta. dice, ok. Juan Manuel ¿O respondió, quieres ok. Sí, adelantar, gracias. profundizar en algo más? Ok. Um, Ahora tenemos la pregunta de Expedia, pero no sé si nos puede indicar de quién se trata. No está indicado el nombre. Entonces, pregunta, en un proceso donde se busca generar una mejora a lo que se realiza actualmente, se planea realizar primero una identificación del proceso actual y proponer un modelo que disminuya costos, pero que cumpla con el objetivo de la compañía. Aparte de un modelo matemático, ¿hay alguna herramienta que nos ayude? Bueno, yo tengo tu misma inquietud de quién es Esperia que me gustaría como tal aclarar para poder tener un nombre al cual dirigirme. ¿Sí? Hernán, creo que Ah, dice, ok. ¿verdad? Hola, Hernán. listo. Voy a tratar de entender lo que me estás planteando. Es decir, uno usualmente siempre tiene que tratar de identificar cuál es la problemática. ¿Sí? Y entre más profundo puedas llegar a identificar la problemática, pues mejor vas a hacer una selección de determinado tipo de herramientas que te van a ayudar a solucionar como tal esa problemática. Eh, Usualmente también tú ahí pones que es proponer un modelo que disminuya costos. En general, cuando yo estoy incrementando la productividad, siempre voy a tener digamos, un efecto positivo
en cuanto a costos, ya sea en cuanto a ahorros, ¿no es cierto? Que usualmente ocurre, ¿no es cierto? Porque estoy utilizando eficientemente mis recursos. O como tal, porque quiero llegar o expando como tal, eh, digamos, mis posibilidades de demanda de productos, ¿sí? Eh, Siempre estoy buscando, cuando yo planteo, ¿no es cierto?, un diagnóstico sobre una problemática que tengo, tiene que estar alineado con, ¿no es cierto?, los objetivos organizacionales. Es decir, uno no puede ir en contravía a qué es lo que se quiere. Es decir, en general todas las organizaciones quieren un uso adecuado de sus recursos, una disminución de sus costos y por lo tanto un aumento en la productividad. Siempre, siempre las compañías van a tener una parte de costos relacionados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos... bien, espérate. A ver, pizarra. Espérenme que es que me están sugiriendo como tal que si puedo hacer uso de la pizarra. Invitar. Opciones. Ven, me perdí dónde es que quedaba la pizarra, ahorita la vi, ya, gracias. Listo. Compartir, gracias. Perfecto. A ver si compartir. Súper. Pizarra. Ay, con mi super letra. ¿Hay alguna que sea texto? Listo, texto. Bueno. Como ustedes saben, la productividad es igual a las salidas por las entradas. ¿Sí? Si yo utilizo muy bien todo lo que son mis entradas y obtengo unas buenas salidas, pues estoy aumentando. Y en esta ecuación como tal va relacionado todo lo que son los costos. Es decir, siempre tengo y siempre para mi organización voy a buscar un aumento como tal en la productividad. Entonces, con respecto a la pregunta que hacía Hernán, se me perdió la pregunta. Espera, poner en pausa. ¿Dónde? Papá, control remoto. A ver. La pregunta que decía Hernán, que es que si aparte de un modelo matemático hay alguna herramienta que nos ayude. Supongo que tú a lo que quieres hacer alusión, ¿no es cierto? Es hacia la mejora de la productividad que a la vez esté teniendo una mejora en los costos. Hernán, ¿me aclaras, por favor? No sé si Hernán nos responde. Que no. Quizás de pronto no, creo que sí. Sí, responde que sí. Vale. Yo creo que va a ser más fácil que porfa levanten la manito y pues vamos dialogando porque si no queda como cortada un poco la comunicación. Hernán, cuando yo estoy tratando de mejorar, no, digamos, esas salidas con las entradas, ¿sí? El modelo matemático como tal, yo lo puedo llegar a hacer, ¿sí? Y ustedes lo vieron o lo van a ver, que no sé si ya lo están viendo. Digamos, yo puedo llegar a tener un modelo de optimización, ¿sí? Que eso es uno de los tantos, pero un modelo de optimización es un modelo de optimización. Es decir, una cosa es el óptimo y la otra cosa es el real por más tipos de restricciones que yo le trate de poner en el modelo. Eso es más un modelo matemático. Igual, un modelo matemático claramente también es una definición de salidas entre entradas y mirar cómo es que está funcionando. Eh, pero lo que yo tengo que hacer es cuantificar como tal y sobre todo si ese tipo de proyecto va hacia una empresa, es poder llegar a determinar cuál es el beneficio que ellos van a obtener,
en relación de los costos que yo empleé o los ahorros que yo puedo llegar a generar sobre un proyecto que llegué a desarrollar, ¿sí? Entonces, eso es como el enfoque que voy a tener, es decir, todo proyecto, por decirlo así, desde un punto de vista materialista, se vende, ¿sí? Si es claro cuál es el impacto que tiene, que genera o que puede llegar a generar para la organización. Porque pues ustedes realizando como tal el proyecto tienen que estar convencidos y tienen que convencer, digamos, a las personas, a los jefes o a las personas encargadas que vayan a comprar como tal su idea, que sí se vea plasmado ese aumento como tal en la productividad. No sé si te quedó claro y me... Ok, perfecto. Em, Creo que tenemos una pregunta de Ladies, Vivian. bienvenida Ladies, bienvenida Vivian, porque ellas son estudiantes antiguos, entonces bienvenidas. Y los nuevos, pues obviamente también bienvenidos, ¿no? Bra. Entonces dice por acá Vivian, ¿debe existir un equilibrio adecuado entre capacidad y productividad? Am, no te entiendo muy bien la pregunta, Vivian, pero voy a tratar de interpretar. ¿Listo? Es decir, yo tengo como tal, por ejemplo, una capacidad teórica y tengo una capacidad real, ¿sí? La capacidad teórica usualmente es muy difícil de poderla llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque tengo pues unos tipos de mermas que van relacionados a todo lo que es la parte de la producción. Eh, Usualmente, digamos, cuando nosotros estamos hablando de TPM, adicional de otro tipo de filosofías, pero más que todo la que se utiliza en relación a la productividad, también con respecto a capacidad, entre otras, nos indicaría que esa relación debería de estar por encima del 85%. El 85% más o menos son empresas de clases mundiales, ¿sí? 80-85% y más en el entorno colombiano. Si está por encima del 85%, quiere decir que tiene una muy buena ejecución como tal de sus recursos. En general, las empresas lo que hacen es sobredimensionar un poco su capacidad, ¿listo? La capacidad teórica, con el fin que si en algún momento llega un exceso en la demanda, haya una oportunidad, especialmente, digamos, desde el punto de vista de maquinaria y equipos, que pueda dar como tal respuesta a ese, digamos, incremento en la demanda. Es decir, usualmente yo tengo y se debe de buscar un equilibrio entre lo que es la capacidad y la productividad, porque si yo tengo, ¿sí? Pero en su justa medida, porque usualmente cuando yo hago un incremento en la capacidad de la planta, ¿sí? Que no tenía esperado, me sale mucho más costoso que tener, digamos, una capacidad en determinado tipo de medida sobredimensionada. Obviamente no el doble, no el triple, sino poder llegar a establecer más o menos cuánto puede llegar a ser a futuro la tendencia adicionalmente de crecimiento que yo espero, ¿sí? Para no tenerla, obviamente, sobredimensionada, pero sí poder llegar a tener una capacidad de respuesta clara. Por ejemplo, una bobada, pero en los periodos pico, por ejemplo, Navidad, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces las empresas no alcanzan con la capacidad que tienen para poder llegar a desarrollar ese producto o servicio, o como tal tienen que subcontratar y puede ser que no sea tan adecuado para ellos dependiendo del tipo de producto o de servicio que estén ofreciendo, o como tal tienen que comenzar a elevar sus costos de producción y muchas veces estoquearse desde periodos anteriores para poder llegar a suplir esa demanda. Entonces ahí tendríamos que analizar, ¿no es cierto?, costos, ¿no es cierto?, para saber cuál puede llegar a ser la mejor solución, por decirlo así, entre todas. No sé si esa era la pregunta, Vivian, y te la aclaré un poco. Vale, perfecto.
Alejandra como tal también pregunta que si las entradas serían los factores productivos y las salidas los productos finales. Sí, o sea, entradas es todo lo que está relacionado con la parte de la producción, todo lo que son los recursos físicos de producción como tal, y las salidas son los productos o los servicios que como tal yo tengo. Eh, es importante recordar que eso también tiene una relación, ¿no es cierto?, en cuanto a pesos, ¿no? Son dos dimensiones distintas, como también lo hemos visto, digamos, dentro de las clases que hemos tenido. No sé si te quedó claro, Alejandra. No sé si Alejandra nos levanta la mano o nos responde. Listo, dice que sí, gracias. Ok. Listo, entonces, no sé, No sé los si... invito a que si tienen alguna duda, los que llegaron como después, Paloma, al inicio de la sesión, les comentaba que podría resolver algunas inquietudes sobre los temas del proyecto durante la actividad. Entonces, si tienen alguna duda o consulta acerca de sus proyectos, está habilitado este espacio para que puedan realizar sus dudas o formularlas para que Paloma les pueda colaborar y responderles. Claro, Mientras se animan, adicional. Qué pena que te interrumpí, Marta. no, sí, Adicionalmente, pues, si necesitan algún tipo de enfoque o algo, pues con el mayor gusto, o como tal, pues les puedo dar como unas pautas para que vean dónde pueden buscar algún tipo de información soporte. ¿Mm? listo, como unos tips. Podría Sí, brindarle algunos tips para buscar apoyo para el desarrollo de sus cafés. Entonces, mientras se animan, Jamie nos hace una pregunta, Paloma. ya la Buenas veo. noches. Hola, Jamie. Mira, lo que pasa es que la herramienta o la metodología depende de cuál es la problemática que tengas, ¿sí? Que era lo que comentaba anteriormente. Es decir, si tú tienes una problemática, verbigracia, vuelvo otra vez al ejemplo, de desperdicios, ¿sí? O de sobreproducción, ¿sí? Entonces probablemente utilizarás una herramienta o una metodología, una filosofía de Lean, porque el Lean más es una filosofía porque nace también como una evolución de lo que es el Kaizen, ¿sí? Pero para eso también podrás llegar a seleccionar, sí, por ejemplo, si quisieras aplicar un Heiyunka, si quisieras aplicar, porque como tal está muy demorado el cambio de, digamos, de piezas, entonces un SMET, o dependiendo de, habría que llegar a seleccionar muy bien la herramienta. Es decir, no toda herramienta, ¿sí?, sirve para resolver la problemática. Por eso es que, acorde a la problemática, uno tiene una selección de unas posibles herramientas y acorde con esas herramientas uno tiene que mirar si, digamos, se ajustan muy bien a lo que es el problema en sí. Porque pues podemos estar utilizando una super herramienta y estarla no utilizando adecuadamente, o que como tal esa herramienta, ¿sí?, sea demasiado costosa, siendo que la problemática se podía solucionar con algo desde el punto de vista más sencillo, más cercano, e ir progresando, ¿no es cierto?, para ya poder llegar a implementar esa super herramienta. Por ejemplo, hay a muchos que dicen, ah, no, maravilloso, Six Sigma, y entonces ya vamos a hacer Master Black Belt. Y, wait, esperen, o sea, está como tal porque la gran mayoría de métodos de la calidad, de filosofías de la calidad y de filosofías relacionadas con la producción fallan desde la base. ¿Qué es la base? Las personas. Entonces tenemos es que comenzar a crear esa cultura de calidad para comenzar eh, a desarrollar ese, como ese enfoque hacia dónde vamos, ¿sí? Eh, vuelvo, insisto, es decir,
la herramienta va acorde con la problemática que tú tengas, ¿sí? O sea, porque podemos estar empleando la que no es o tener, al igual que yo les decía anteriormente, un sobredimensionamiento y vamos es por pasos, ¿sí? Eso es básicamente. No sé si te respondí la primera pregunta y ya paso a la segunda. Entonces, si Jamie nos levanta la manito. Listo, Ok. sí, sí, señora. Desde la segunda, ¿sí? Cuando la problemática va desde la cultura organizacional, ¿cómo se puede gestionar? Exactamente. O sea, no la había leído, pero muchas de las problemáticas van desde la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas no están comprometidas, porque no ven en realidad un liderazgo, porque no ven que su labor impacta o puede llegar a generar como tal un cambio. Entonces acá, pues claro, es difícil poder llegar a conocer todas las personas, pero si se hace una labor de acercamiento a las personas y saber de qué forma pueden llegar a apoyar y, por ejemplo, tener un plan de reconocimientos que les esté impactando, ¿no es cierto? Y que ellos vean que las propuestas que se están generando tienen un impacto y que en realidad son reconocidos, eso va cambiando. Yo les comentaba probablemente uno de los casos, digamos, que hemos desarrollado y fue el caso de Kimberly. Kimberly como tal tenía supuestamente, entre comillas, desarrollaba muy bien todo lo que era el Lean, ¿sí? Ya había pasado por todas las fases y todo lo demás. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, y más en un entorno, por eso es importante saber con quién estamos trabajando, en un entorno de tipo colombiano, pues resulta que es que el Lean ya dejó de aplicarse. Entonces, ¿qué debieron de hacer? Un plan de reconocimientos y nuevamente de recapacitación sobre lo que era como tal la metodología de Lean y volver a socializarlo y volver nuevamente a generar esa inquietud y ese crecimiento. Entonces se desarrollaron como tal unos tipos de premios o de lo que se denomina como tal el empowerment, ¿no es cierto? Para el desarrollo de proyectos basados en lo que es Lean, ¿sí? Eso va dentro de la filosofía como tal de la organización. Por eso es que empresas tan grandes también como Koala, ¿no es cierto? Comenzaron cambiando un poco lo que era su filosofía y se enfocaron, antes de decir que hacían Lean como tal, dijeron vamos a hacer proyectos de Kaizen, ¿sí? De mejoramiento continuo y vamos a tratar, aunque sea de pequeños proyectos, de proponer y de mirar y que toda la gente esté involucrada en proyectos que estén generando esa cultura de cambio y de mejoramiento de la calidad y de la productividad, ¿sí? Entonces se puede llegar a gestionar desde la base basando en un buen liderazgo y en doble vía, ¿no? Para poder ir gestionando pequeños proyectos y que a la vez esos pequeños proyectos puedan llegar a ser retadores y que sean reconocidos. ¿Quedó respondida a tu pregunta, Jamie? ¿La segunda? No sé si Jamie nos regala una manito. Pues esperemos si quieres la respuesta y damos para poder responder a la pregunta que establece Claudia y Vivian antes de que toque, digamos, comenzar a hacer el cierre. Vale, vale, listo, Ah, sí, señora, respondió. listo. Claudia pregunta que para empezar un estudio de movimientos y tiempos, ¿cuál es la herramienta ideal? No entendí la pregunta. Porque, pues digamos, un estudio de tiempos y movimientos, pues la herramienta ideal es, o no, no te la estoy entendiendo probablemente bien, Claudia. Entonces ahorita te pido que me la reformules, ¿sí? El estudio de tiempos y movimientos es eso, realizar un estudio de tiempos y movimientos en el cual yo voy haciendo un análisis de los operarios, de las máquinas, para saber cómo es que yo tengo como tal ese cargue, ¿no es cierto?, de información y poder llegar a establecer principalmente si tengo unos tiempos estándar, si tengo
unos movimientos estándar, o si como tal los procesos están hechos una locura, o si por ejemplo los operarios se la pasan faroleando, ¿no es cierto? Como digo yo, de un lado al otro, es decir, que se la pasan es más recorriendo, ¿no es cierto?, la planta, y con eso nosotros podríamos llegar a identificar un problema de distribución en planta. Um, pero todo eso se basa es en hacer primero una recopilación de la información, poder llegar a establecer de acuerdo a las métricas, ¿no es cierto? Y lo que yo quiera llegar a medir en ese estudio de tiempos y movimientos, cuántas veces lo tengo que medir, a quiénes voy a medir, cuál va a ser mi tiempo estándar, por qué lo voy a medir, cuáles son las mejoras que debo de llegar a plantear. Es decir, un estudio de tiempos y movimientos al principio me puede llegar a servir como un diagnóstico para poder llegar a identificar cuáles son las problemáticas que tengo asociadas. Eh, pero no sé si esa era la pregunta que querías hacer, porque pues la herramienta ideal, un estudio de tiempos y movimientos es eso, como tal, un estudio de tiempos y movimientos. O sea, yo hago el estudio de tiempos y hago el estudio de movimientos en los dos, para saber cómo es que estoy balanceando esto. No sé si te respondí, Claudia, o si como tal me puedes ampliar un poco lo que es la inquietud, si no te la respondí. Respondo. Ok. Supongo que es que lo que estás planteando es que tienes un tipo de distribución en planta. Claro, pero es que yo eso lo utilizo, pues puedo llegar a hacer un organigrama, ¿listo? Y adicionalmente, pues todo lo que es la tabla de un estudio de tiempos y movimientos. Pero yo también puedo llegar a hacer, por ejemplo, un diagrama de hilos o un diagrama de distribución en planta, donde yo voy estableciendo si hay unas áreas más congestionadas que la otra, cuántas veces está un operario yendo a determinado tipo de partes, si yo tengo equipos o recursos compartidos, ¿sí? Lo mismo, si es que tengo una distribución de planta, un tipo de distribución de planta y qué tipo de distribución de planta tengo, si es por procesos, por proyectos, por qué tipo de distribución de planta. Y ahí yo ya entro a analizar qué es lo que está ocurriendo más a profundidad. Eh, conociendo no, sería un poco ambicioso, pero supongo yo que tú tienes ese tipo de problema en Supla para tratar de establecer, ¿no es cierto? Si se te está yendo tiempos y, digamos, uso de elementos relacionados de una forma no adecuada, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es determinar cuántas veces lo vas a medir, por qué lo vas a medir, y un diagrama de hilos te ayuda muy bien, ¿no es cierto? Un diagrama de hombre para identificar eh, dónde es que se está concentrando, y adicionalmente, si tú haces un cursograma analítico, pues ahí puedes llegar a tener una parte de resumen, ¿sí? Donde te está diciendo, no, mire, es que se la pasa, tiene tantos transportes con tantos tiempos, o en realidad está utilizando maquinaria, o más bien está cargando material muy pesado, entonces necesitaría como tal un tipo de apoyo, y entonces todo eso te ayudaría, ¿sí? Entonces, ahí tienes que establecer, digámoslo así, qué es lo que quieres llegar a analizar, y el cursograma analítico te da una buena herramienta. Y si ya quieres llegar a profundizar en distribución en planta, pues yo lo que haría es hacer un diagrama de hilos para poder llegar a establecer más a profundidad, digamos, áreas que sean muy congestionadas, que yo supongo que eso también puede ser parte de lo que te está afectando a ti, sobre todo porque tienes que tener manejo de hombres y de máquinas en un mismo espacio, que puede también ser o afectar como tal la seguridad industrial. No sé si eso es lo que me preguntaba, si te amplié un poco, más bien no te amplié, te solucioné o te di pautas para la inquietud. No sé si de pronto Claudia nos responde y aprovecho rápidamente, Paloma, Ujú. para
bueno, para indicarte que estamos ya próximos a tener que dar cierre, entonces podríamos dar respuesta, digamos, a la pregunta de Vivian Pérez. Ok, Y adicionalmente les vamos a mandar al chat el link para que nos ayuden a diligenciar la encuesta de satisfacción del café que se está desarrollando. vale. Entonces te doy Claudia, paso. igual, sí, qué pena. Si tú quieres como tal profundizar en lo que es distribución en planta, recuerda que hay herramientas específicas sobre distribución en planta, ¿no es cierto? Para mirar dependiendo de qué es lo que tú estés analizando, por ejemplo, si unos departamentos deberían de estar cercanos a los otros, si como es la capacidad, los desplazamientos y todo lo demás, ¿sí? Y digamos ahí los típicos que uno trabaja con distribución en planta, Core Lab, Flat, entre otros, ¿no? Para poder llegar a establecer este tipo de análisis. Ahora, con respecto a Vivian, dice qué metodologías permiten no caer en el sobredimensionamiento de la capacidad de la producción. ¿Qué metodologías permiten no caer? A ver, no es que haya como tal una metodología que no te permita caer, o más bien no caer. Lo que tú tienes que hacer es basándote, porque usualmente uno lo que hace es que se basa en el crecimiento de la demanda para poder llegar a plantear desde lo que esperas a futuro para atrás. Es decir, por eso yo indicaba que es muy importante saber la proyección que se tiene, porque si tú haces un cambio, un ajuste como tal en la capacidad, te sale mucho más costoso y difícil volver a adecuar que hacer un cálculo de capacidad proyectando hacia el futuro mmm, el tipo de demanda que puedes llegar a tener. Es decir, usualmente uno hace un cálculo de un 80%, un 70% como mínimo de lo que es la capacidad, pero eso depende obviamente de la capacidad de la proyección que tú tengas de crecimiento, porque muchas veces uno ya plantea que al año o a los 2 años uno va a doblar o a triplicar o cuatriplicar como tal el uso de la capacidad actual que tienes. Entonces, te sale mucho mejor desde todos los puntos de vista poderlo establecer desde el inicio, ese crecimiento de la capacidad. ¿Sí? No sé si te quedó un poco más claro, Vivian. Sí, perfecto. Sí, sí, señora. Igual cualquier cosa, pues si necesitas algo, con el mayor gusto. Pues muchachos, ya nos están dando la alerta de los tiempos. Correcto. Entonces, porfa, igual recuerden que si necesitan cualquier tipo de duda, de inquietud, con el mayor gusto. Todos ya tienen mi número celular, saben que me pueden escribir. Si no les contesto en ese momento, me pueden seguir insistiendo e insistiendo, que saben que igual yo trato de dar respuesta rápida. Eh, y cualquier cosa, pues yo estoy pendiente para poderles colaborar en lo que a bien pueda. Fue un gusto tenerlos por este medio y pues nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a Marta y a todo el equipo y a ustedes Bueno, pues por estar hoy. súper bien. Muchas gracias, Paloma. Bueno, chicos, les recuerdo, les enviamos el link en el chat para que nos puedan ayudar a diligenciar la encuesta de satisfacción para poder mejorar sobre la herramienta y sobre el espacio que les estamos ofreciendo. Muchas gracias a los que participaron. Esperamos que sus dudas hayan sido resueltas. Eh, y los esperamos en nuestro próximo café tutorial para el semestre 1, que es el de logística de distribución. Les estaremos enviando la invitación y la encuesta para la solicitud de preguntas. Los invitamos a que envíen sus preguntas por medio de las encuestas para poder tener la información lo más preparada para ustedes para que sea un espacio en donde nos rinda y puedan adquirir un conocimiento. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo café. Muchas gracias, Paloma, por tu apoyo y por la No, participación. Y buenas noches para todos y gracias de nuevo. muchas gracias, feliz noche, bye bye, cuídense, Gracias, Paloma. chao. Chao.